Ser cristiano en el tercer milenio. La imagen que traje es un tanto paradójica y muy irónica, y está puesta a propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ser humano dándole la mano a un robot o a la tecnología. ¿Y qué sucede en este presente? Hoy por hoy nos encontramos con que muchas veces nos abocamos más a esas cuestiones que a estar en contacto con nuestro par, con nuestro prójimo, con el otro ser humano que puede estar muy cerca nuestro. Mientras analizaba este tema, pensaba que grandes descubrimientos científicos se han desarrollado y descubierto en este tercer milenio. Al poco tiempo de pasar el año 2000, el 26 de junio de ese año, Bill Clinton decía que habían descifrado o decodificado el genoma humano. Y él decía, en ese momento, que habían descubierto el lenguaje con el que Dios creó la vida. En ese momento esa tarea la genera Bill Clinton en conjunto con su par británico, ese ministro famoso, Tony Blair. Y con ese descubrimiento, lo que se iba a estar evitando eran enfermedades, modificando el ADN del ser humano. ¿Está bien? Fantástico. Después, el otro día estaba viendo un documental muy interesante en esta aplicación que tenemos, que se llama Netflix, que por internet podemos ver de todo el tiempo, lo cual es muy bueno y peligroso. En ese documental nos decía que en la última década, 70 millones de norteamericanos habían recibido algún tipo de implante. Algún tipo de implante, no trasplante. Algún mecanismo generado por el ser humano para prolongar la vida. Puede ser una prótesis de cadera, un bypass cardíaco, gástrico, cualquier tipo de implemento que puede ayudar a que el ser humano viva más, que su encarnación se prolongue. Y podríamos estar hablando largo y tendido sobre los grandes descubrimientos de la humanidad. A la par de esos grandes descubrimientos, el ser humano no ha ido desarrollándose moralmente. Entonces muchos de esos grandes descubrimientos están vinculados con lastimar al prójimo, lo cual es muy pero muy triste. Encontramos, por ejemplo, también las redes sociales, Facebook, Instagram, el mismísimo WhatsApp. Tenemos la posibilidad de estar en contacto con alguien en este mismísimo momento agarrando un teléfono celular, que podemos decir que es algo básico. No estamos hablando de un teléfono celular de alta gama que sale miles de dólares. Y estar ahora haciendo una videoconferencia con alguien que está en el otro lado del mundo y podría estar viéndolos a ustedes o escuchando lo que estamos hablando en este mismísimo momento. Lo cual es grandioso. Pero el ser humano se encuentra con muchos distractores en este momento. Muchas cuestiones que obnubilan nuestra razón. Y tenemos que estar atentos porque nos podemos distraer con mucha facilidad. Y este tema que traigo a relucir acá es porque me pasa a mí, obviamente, ¿no? Yo soy de aquellas personas que si empiezan a ver una serie, la quiero terminar ya. Entonces, con esta aplicación o con YouTube, vos podés ver un video atrás del otro. No es como antes, que para ver tus dibujitos animados tenías que prender el canal 11 a las 3 de la tarde. O para ver el Chavo, los fines de semana a la mañana, ¿no? Hoy por hoy yo podría estar todo el tiempo viendo la serie favorita. O por ejemplo, mi hijo que está acá en segunda fila, él no entiende eso. Entonces no entiende que el dibujito vaya a la propaganda. ¿Y por qué se fue los Paw Patrol? ¿Y por qué ahora no empieza de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo? Por eso decía hoy, es peligroso. Lo que deberíamos tratar de priorizar son los objetivos de nuestra vida, los objetivos de nuestra encarnación. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué vinimos a hacer? ¿Vinimos a perder el tiempo con todos estos distractores? ¿O podemos ver para qué estamos acá? Vamos a ver algunas preguntas del Libro de los Espíritus que nos van a indicar, porque Kardec
Es fantástico. Bueno, era una broma, ¿no? Para ponerlo nervioso a Cristian. Que Cristian no se pone nervioso con nada. Pregunta 132 del libro de los Espíritus. ¿Cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? O sea, estamos acá para pasar la bomba. Que seguramente sí, pero hay que ver cómo es pasar la bomba realmente. Dios les impone la encarnación con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. Pero para alcanzar esa perfección deben soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación. O sea, el objetivo es llegar a la perfección. La siguiente pregunta. Los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien, ¿tienen necesidad de la encarnación? O sea, nos decidimos, vamos a seguir el camino del bien. Ya está, no encarnamos más. En una vida alcanza para cumplir todas esos aprendizajes, esas enseñanzas que Dios tiene preparados para nosotros. Todos fueron creados sencillos e ignorantes o simples e ignorantes y se instruyen en las luchas y tribulaciones de la vida corporal. Dios, que es justo, no podía hacer a unos felices sin dificultades y sin trabajo y por consiguiente sin méritos. Todos fuimos creados iguales, lo cual habla de la justicia y del amor de Dios. Ahora, pero entonces, ¿de qué les sirve a los espíritus haber seguido el camino del bien si eso no les exime de las dificultades de la vida corporal? O sea, si total voy a estar acá, ¿qué hago? ¿Me dejo llevar por todo lo que me ofrece el materialismo? ¿O realmente me aboco al bien? Bueno, alcanzan más pronto el objetivo. Además de las dificultades de la vida, las dificultades de la vida son con frecuencia resultado de la imperfección del espíritu. Mientras menos imperfecto es, menos tormento sufre. Y el que no es envidioso, celoso, avaro, ni ambicioso, no sufrirá los tormentos que se originan en esos defectos. Nos podemos ahorrar vidas, encarnaciones. Lo que podíamos hacer en 4 o 5, tal vez lo podemos hacer en 2. Depende solamente de nuestra voluntad. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos seguir o queremos tomar las riendas de ese caballo y decir, vamos para allá? Y nos ponemos las orejeras, anteojeras, que nada me distraiga, derechito, firme. Bueno, depende de cada uno de nosotros. Y en este sentido, no en estas 3 preguntas, hace poco estábamos con Simón. Simón tiene 3 años y 8 meses. Estamos previos a irnos a dormir. Y el joven, que está acá presente, del cual estoy hablando y me mira, no es fácil bajarlo para que descanse. Entonces llegamos a un acuerdo. Antes de irnos a dormir agarramos el Evangelio, según el Espiritismo, lo abrimos, él lo abre al acaso, así al azar, leemos un poquito, hacemos la oración y nos disponemos a dormir. Y ese día, yo le estaba diciendo esto que estamos hablando ahora, Simón, no podemos estar todo el día mirando los dibujitos, porque si miramos todos los días los dibujitos, nos olvidamos de lo que realmente somos y para lo que vinimos a este mundo. Vinimos a progresar. Vinimos a trabajar para Jesús, eso le dije. Vinimos a trabajar para Jesús. Y Simón me decía, sí, papá, yo quiero trabajar para Jesús, yo quiero seguir el camino del bien. Yo estaba re feliz ahí. Simón, le digo, qué bien, sí, porque somos un espíritu que tiene un cuerpo bárbaro, sí. Y cuando le dije eso se quedó colgado mirando la pared y yo, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando? Simón, ¿qué pasa? ¿Qué te preocupa? Y me pregunta, ¿mamá y los bebés también son un espíritu? Yo le digo, sí, Simón, todos somos espíritus. Todos somos espíritus encarnados. Y bueno, y así se complica, porque a veces yo hablo con él como si fuera un adulto. Es un espíritu viejo
que tiene un cuerpito chiquito. Entonces, lo que a él le impide la total manifestación es el cuerpo. Ese cerebro que todavía no llegó a la totalidad y que debería ser, y que está bien que sea así, porque no tiene que manifestar sus tendencias de vidas anteriores. Y ayer estábamos hablando y le digo, Simo, ¿qué libro te gusta a vos? De los de Allan Kardec. Y me dice, a mí me gusta el de tapa amarilla. Ah, le digo, el libro de los espíritus. Sí, ese. ¿Y cuál más? El de tapa rosa. Ah, el Evangelio. Sí, me dice, qué bueno, Simo, qué bueno que sos espírita. Y me mira y me dice, no, papá, yo no soy espírita. Ahí se me paró el corazón. Casi me muero. Y le digo, ¿por qué no sos espírita? No, porque yo no soy mujer. Yo soy espíritu. Ahí me volvió el alma al cuerpo. Pero bueno, entonces yo le decía a Simón, es necesario seguir a Jesús. En la pregunta 625 del libro de los espíritus, Kardec es una de las preguntas más hermosas y fantásticas que Kardec le hace a los guías. Y yo analizaba y digo, qué cabeza, ¿no? Qué espíritu. Porque les pregunta, ¿cuál es el arquetipo que Dios le ha dado al hombre para servirle de guía y modelo? Y los guías usan 3 palabras para contestar. Ved a Jesús. Y analizaba antes de ayer sobre esta pregunta y digo, claro, desde el momento que Jesús pisó la tierra, se transforma, por su ejemplo, en el guía y modelo de la humanidad. Desde ese momento, para siempre. Porque es un espíritu puro. Y como espíritu puro, hasta que la humanidad llegue a ser espíritus puros, no va a necesitar de nada más que Jesús. Entonces digo, ¿qué pregunta y qué respuesta? Porque a partir de ese momento no es necesario modificarla. Es una pregunta perfecta y la respuesta es perfecta. Y bueno, entonces tenemos que seguir a Jesús. Las enseñanzas de Jesús son a través de sus ejemplos. Y para ser sinceros, vamos a hablar así entre nosotros, nos conviene seguir a Jesús. Es como si yo fuera egoísta y digo, ¿qué me conviene para mí mismo, para ser feliz? Me conviene seguir a Jesús. Está bien, seguir a Jesús me invita a romper el egoísmo y el orgullo y acercarme al prójimo. Amar al prójimo como uno mismo. Hacerle a los demás lo que me gustaría que me hagan. Entonces, bueno, de ese egoísmo me transformo en un ser caritativo. De ese orgullo lo transformo en humildad. Y acá arranca la parte que a mí más me gusta. Les voy a contar algo. Traje un libro para compartirles. Capaz que lo conocen. Pablo y Esteban. Les voy a contar el final. No, mentira, no les voy a contar el final, Lo dije a propósito porque yo sé que muchos de ustedes están leyendo Pablo y Esteban. A mi parecer, y seguramente muchos de los aquí presentes comparten, que es uno de los libros más fantásticos que ha recibido la humanidad. Estaba a punto de decir que la doctrina espírita ha recibido, porque es a través de la psicografía de Chico Xavier, Emmanuel, su guía, lo dicta. Pero para mí es un libro, no vamos a entrar en debates igual, uno de los libros más fantásticos que ha recibido la humanidad. Y vamos a tratar el capítulo 3. Les pido perdón, porque les voy a tirar algunas fichas para adelante, pero les va a gustar. Vamos a hacer un paralelo entre situaciones de ese entonces con este presente y vamos a ver cuán lejos estamos o si en realidad hemos evolucionado un poquito nada más. En este capítulo 3 no les voy a pasar porque es cuando vamos a ver un par de frases. En este capítulo 3 cuenta que Gesiel llega a Jope o Jaffa luego de haber sido enviado a las galeras. Y de las galeras, por una conducta y un trato extremadamente caritativo con uno de los romanos, cuando enferma, en lugar de descartarlo, como harían con cualquier esclavo que realmente no les interesa, lo suben a una canoa
y lo dejan en tierra. Le dan algo de dinero, una túnica, y lo dejan a la buena de Dios. Da unos pequeños pasos y se encuentra con un hombre que se llama Ireneo de Crotona, que lo está hurgando, él está desvanecido, tirado en el piso. Y cuando Gesiel se despierta de ese aletargamiento, es como que se cubre y este hombre no tiene cuidado alguno, va a acabar con esa vida. Empuña el arma y no me mates, te daré todo lo que tengo. Esa fisionomía agresiva, dispuesta a matar por unas pocas monedas, se relaja, se pone risueña. Había conseguido aquello que quería. Y llegado un momento, ocurre esta situación. Él le pregunta: ¿conoces de algún lugar que me pueda dar asilo por caridad? Y este hombre dice: para el bien hay pocas personas, pero para el mal están todos dispuestos. Ahora recuerdo, conozco unas personas que os pueden ayudar. Se llaman los hombres del camino. Los hombres del camino eran los antiguos cristianos. Solamente se empiezan a llamar cristianos. En este libro lo cuenta, más adelante, en una reunión privada, en el cual Lucas, el médico, les dice: muchachos, hay caminos para el bien, hay caminos para el mal. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que hacernos llamar como realmente corresponde. Debemos llamarnos cristianos. Desde ese momento es que la humanidad conoce a los seguidores de Jesús como cristianos. Bueno, el paralelo que podemos hacer ante esta situación es que en aquel entonces robaban, en aquel entonces mataban por unas pocas monedas, pero lo que más me llamó la atención es que ese delincuente, capaz de matar, conocía a los hombres del camino. ¿Cómo sería que en esa cabeza perturbada, oscurecida por apropiarse de lo que no es suyo, ¿no? Sabía de estos hombres del camino, sabía de que había hombres que ayudaban al prójimo y que eran los seguidores de Jesús. Y se le ocurre darle el consejo. No solamente se le ocurre darle el consejo, sino que lo lleva hasta la casa de Efraín. Y entonces, ¿será que nosotros también somos observados por buenos y por malos? ¿Será que tenemos que estar atentos de nuestro proceder y ser conscientes que con nuestro proceder estamos educando, instruyendo a otros? Porque la mejor manera de transmitir y educar es a través del ejemplo. Y si somos espíritas, nuestros actos hablan en nombre del espiritismo. Nuestros actos, si somos cristianos, hablan en nombre de Jesús. Y eso es muy, muy, muy trascendente, más hoy. Hoy todo se conoce. Hoy las telecomunicaciones, internet, Facebook, todo sale a la luz. Y de a poco van saliendo noticias positivas, lo cual es tan pero tan importante. Por ejemplo, la ONG Camino a la Casita constantemente está subiendo información sobre lo que sucede. Se hizo el consultorio odontológico, se hizo el aula de costura, las mamás están trabajando, los niños están aprendiendo a leer. Eso es fantástico, porque muchos pueden llegar a una información que tal vez en el pasado era reducida a lo que era cercano a ese lugar. Y hoy por hoy hay personas que están viendo la página de la ONG en España, en Italia. ¿Y? Está hablando en nombre del espiritismo. Bueno, he llevado a lo de Efraín. Efraín es un seguidor de Jesús y lo recibe como hermano. Y Gesiel plantea: ¿por qué me llamáis hermano si no me conocéis? Interrogó conmovido. Estaba recibiendo el afecto de este seguidor de Jesús en lo íntimo, pero duda.
El interpelado, renovando su sonrisa generosa, agregó: somos una gran familia en Cristo Jesús. El pensamiento siguiente de Gesiel es: ¿qué será este Cristo? ¿Será un nuevo Dios para aquellos que no siguen la ley? Imagínense, primero, Efraín no pregunta de dónde viene, cuál es su raza, su religión, sus creencias. No pregunta nada, lo acepta como hermano. Porque el seguidor del Cristo realmente ve a todos como iguales, porque somos hijos de un mismo Padre. Y en este caso, pertenecientes a la familia del Cristo como humanidad, siendo Jesús el gobernador de la tierra. Y a renglón seguido, ante esa duda que tiene Gesiel, yo pensaba y digo: ¿cuántas veces juzgamos sin conocer? En realidad nosotros creemos tener la razón en todo sentido, en todos los aspectos de la vida. Incluso podemos opinar sobre cualquier cosa. Y para opinar deberíamos conocer. Si hablamos de la doctrina espírita, deberíamos leer las 5 obras básicas, 400 obras de Chico, las 250 horas de Divaldo, y además de eso seguir el ejemplo de Divaldo y trabajar en favor del prójimo. Y recién ahí decir: conozco la doctrina espírita. Y puedo decir: bueno, sí, me sirve, no me sirve. Sin lugar a dudas, después de tantos libros y tanto trabajo, seguramente cambiado estaré. Pero hay que tener cuidado con juzgar. Incluso nosotros, siendo espíritas o siendo cristianos, juzgar a aquellos que no piensan como nosotros. Entender, comprender que si alguien no nos entiende o no acepta, está en todo su derecho no hacerlo. Llegará el momento que lo acepte y empiece a formar parte de nuestra familia espiritual. Como no lo podía curar, porque la enfermedad era una fiebre propia de la zona, decide viajar a Jerusalén. De las costas están a más o menos 50 kilómetros. Efraín agarra un animal y, como buen cristiano, nos cuenta Emanuel, va parando cada tanto para que el animal no se fatigue. Es un detalle anecdótico, pero habla de la buena disposición de este ser humano a no lastimar incluso hasta los animales. Y cuando llegan allí piden por Pedro, y Tiago plantea esto: miren, es casi imposible, replica Tiago, tenemos 49 enfermos en cama. Esto lo viene hablando en privado con Pedro, como diciendo: che, escuchame, tenemos 49. Es como una excusa, ¿no? ¿Qué diferencia habrá entre 49 y 51? Es lo mismo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos y nos excusamos? Imagínense, esta situación podría cambiar el curso de la historia del cristianismo en la tierra. ¿Y por qué? Como sabemos, Gesiel luego se transforma en Esteban, el primer mártir del cristianismo. Imagínense si Tiago dice: che, tenemos 49 enfermos en cama. Y Pedro dice: no, tenés razón, ya estamos bien. Y lo echan. Y Tiago, a las 4 o 5 cuadras, se desvanece y desencarna, vuelve al mundo espiritual. Esteban, luego de ser bautizado en una forma simbólica, ¿no? Que Pedro le dice: a partir de ahora, por ser parte de nuestra familia, te llamarás Esteban. Empieza a hablar en nombre del Cristo. Y los seguidores de Jesús estaban fascinados, porque sentían que de nuevo estaba Jesús con ellos. Y Gesiel no tenía preocupaciones, él hablaba libre, cuando otros tal vez tenían todos los recaudos y cuidados para no ofender al fariseísmo, incluso a los romanos. Imagínense, después sabemos que Esteban se encuentra con Saulo de Tarso. Y si no se hubiera encontrado, Saulo capaz que no hubiese perseguido a los cristianos y no hubiese encarado hacia Damasco. Y no se hubiese encontrado con Jesús, que le dijera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y por qué esta aclaración? Porque a veces ante nosotros tenemos una oportunidad sublime
que puede ser sublime para nosotros o puede ser sublime para nuestro entorno o sublime para la humanidad y no nos damos cuenta. Y ante la duda deberíamos aceptar todas las propuestas de trabajo y listo. Porque las excusas son propias del miedo, de las dudas, del temor de que no voy a poder, que no tengo tiempo. Y es medio ficticio. Bueno, miren la respuesta de Pedro. Tiago, si estuviésemos pescando, sería justo que no eximiéramos de este o aquel deber que sobrepasara el límite de nuestras obligaciones de cada día respecto a la familia, cuya organización proviene de Dios. Para proveer a nuestro hogar de recursos materiales, somos capaces de hasta trabajar 15, 16 horas por día. Pero, para un mínimo esfuerzo en beneficio de otros, a veces no somos capaces de dar 1 hora o 2 horas a la semana. Ahora, por medio del Maestro, nos legó el trabajo de asistir a todos sus hijos que sufren. En el presente, nuestro tiempo está destinado a esa función. Por lo tanto, veamos lo que podemos hacer. Es una roca, Pedro, ¿no? No duda. Le da para adelante. En ese entonces, este es otro dato a tener en cuenta. En ese entonces, Pedro no tenía tiempo ni siquiera de ir a trabajar. Y nos cuenta Emmanuel que la iglesia del camino, la casa del camino, era sustentada económicamente por manos solidarias anónimas. ¿Por qué eran anónimas? Porque no querían que se conociese lo que hacían. ¿Y por qué no querían que se conociese de esas donaciones o de esa asistencia? Porque eran judíos. Eran judíos que estaban ayudando a la causa de Jesús. Es un tema. Bueno, entonces lo aceptaron. Y Emmanuel, un par de renglones más atrás, más abajo, miren lo que plantea ahora. Desde que viniera de Tiberíades para Jerusalén, Simón se transformó en la célula central del gran movimiento humanitario. Los filósofos del mundo siempre usaron lugares escogidos para dictar sus cátedras, pero nunca descendieron al plano de la acción personal, al lado de los más desheredados de la suerte. Jesús renovó con sus divinos ejemplos todo el sistema de exponer las virtudes. Llamó a los afligidos y a los enfermos e inauguró en el mundo la fórmula de la verdadera asistencia social. Los antiguos filósofos hablaban desde los palcos y muchas veces aquellos que los escuchaban eran los que los podían entender. Y quedaba ahí. Pero Jesús, además de hablar, fue y con su ejemplo asistió, curó, amó, levantó. Entonces, ¿qué nos está invitando a hacer? A que pongamos en acción aquello que hemos aprendido de Él. Y entonces hacemos un paralelo con el presente. En su momento, Raúl con Adri tuvieron la fantástica idea de fundar una copita, y después un comedor, después un centro educativo integral, incluso salir de La Plata para Berisso, para Quilmes, para La Matanza, porque tenemos la obligación de divulgar, de compartir, de llevar la doctrina espírita hacia los demás. ¿Cuántos Gesiel habrá en Quilmes, o en Berisso, o en La Matanza, esperando tener la posibilidad de acceder al conocimiento espírita, incluso de trabajar en beneficio de los demás, de acercarse al prójimo? ¿Cuántos jóvenes, como los jóvenes que están acá, que quieren y aman la doctrina espírita? Y me preguntaba la otra vez, ¿qué hubiese pasado si se siguiesen cerrando casas espíritas y si esta casa no se hubiese abierto? Aquel joven tendría que esperar a otra encarnación o viajar a otra ciudad y chocarse con el espiritismo. Entonces,
Me parece genial que podamos acercarnos unos a los otros siguiendo el ejemplo de Jesús, de bajar de la tarima e ir al encuentro con el necesitado. Para ir finalizando, esta es el aula de computación del CEI, el Centro Educativo Integral. El curso se llama Programando 3D, programando en 3D. Lo que vemos aquí es una PC y arriba una impresora en 3D. La impresora 3D hoy por hoy se utiliza para imprimir cualquier objeto. Cualquier objeto que nosotros ideemos en nuestra mente, lo podemos transformar a bits, lo podemos decir, y luego con un plástico especial hacerlo. En este momento Jesse hoy había hecho un lapicero con 9 lugares que acá se ven para apoyar los lápices, y acá se estaba haciendo realidad este objeto. Pero saben, a la par de cosas positivas, esta herramienta, que es de mucha utilidad para la humanidad, también se está utilizando para cosas negativas. Hace poco, en Estados Unidos, se liberó los planos para hacer armas. ¿Qué significa? Cualquier ser humano que tenga una impresora en 3D en su casa, que imagínense, para Estados Unidos esto es una moneda, no es nada. Con una computadora, con un poco de conocimiento, y no tanto, porque hoy por hoy desde YouTube podemos encontrar tutoriales para hacer cualquier cosa, hasta para cambiar el calefón. Puede tener un arma. Y en este momento nuestro amigo Cristian les estaba explicando, y ellos escuchaban, y Chris le dijo, bueno, vamos a imprimir un arma. Y todos nos quedamos, no, Cristian, no imprimas un arma. ¿Cómo vas a imprimir un arma? No, sí, vamos a imprimir un arma para que ellos sepan. Para que sepan lo que realmente puede hacer un arma. Y con cuán poco se puede hacer. ¿Quieren ver el arma? Esta es el arma. Es un arma para vencer las dificultades visuales, para que un niño pueda aprender a leer y a escribir, para que un ser pueda compartir lo que hizo, compartir su sonrisa, su cariño, para sentirse útil y valorado. Y unos anteojos que se pueden reproducir a un costo muy pero muy bajo. Y desde la ONG se procura siempre que las personas puedan acceder a las cuestiones básicas, pero también a las cuestiones íntimas, a las morales, al amor, a la caridad, al servicio. Porque la doctrina espírita es simple, pero muy profunda. Para finalizar, les traje un ejercicio que se realizó hace poco en el curso de mediumnidad en la Sociedad Espírita Te Perdono en La Plata. Una compañera escribió la respuesta a esto. A lo largo de la historia de la humanidad, grandes ideas cambiaron el mundo para todos. ¿Qué idea cambió su mundo íntimo? Miren, es muy espírita. La idea es amaos e instruíos. Y continúa. Siempre fui y me considero que sigo siendo una persona muy racional, que cree que hay que estar estudiando, leyendo, perfeccionándose siempre. Pero luego que escuché por primera vez esta frase, me di cuenta que la teoría sin la práctica es inútil, que el conocimiento, si no es para ayudar a otros, no sirve, que somos seres gregarios, que para vivir en sociedad es necesario amarnos, respetarnos. Me permitió comprender que enseñando es como uno verdaderamente aprende y que es dando desinteresadamente cuando uno crece. Quiera hoy que al salir de acá podamos guardar la idea de seguir a Jesús, de ser cristianos, de pedirle a Jesús que nos acompañe
que nos motive, que nos ayude. Porque Jesús nos ama a todos. Jesús no le importa si somos grandes, si somos jóvenes, si somos hombre o mujer. No le importa nada. Jesús ama. Solamente está esperando que nosotros demos el primer paso y que le demos la mano. Porque una vez que le demos la mano, la vida cambia. Y realmente vamos a sentir en lo íntimo la felicidad del Cristo, la felicidad de la doctrina espírita. Por sus oídos respetuosos, por las miradas cálidas, espero no haberlos aburrido. Les agradezco y nos disponemos entonces para recibir los pases, la fluidoterapia. Muchas gracias.